¿Qué tal amigos? Es un gusto verlos nuevamente. Espero disfruten de las siguientes dos historias que nos muestran que hay amores que trascienden de este mundo y que existen las segundas oportunidades para enmendar nuestros errores. Así que ajusten el volumen y quédense hasta el final. Era mi segunda semana en el Hospital General de Jalapa. Había conseguido el puesto de enfermera, no por vocación, sino por necesidad. El dinero nunca había sido mucho en casa y mi madre, ya anciana y enferma, necesitaba cuidados que no podía permitirme sin trabajar. Así que, aunque me aterrorizaban las historias que había escuchado de los turnos nocturnos en los hospitales, me convencí de que eran solo eso, historias, al menos hasta que viví una que aún me duele recordar. El hospital tenía ese ambiente de abandono que solo los lugares que han visto demasiada muerte pueden poseer. Las luces eran tenues, parpadeando de vez en cuando, y el olor a desinfectante mezclado con algo más, algo húmedo y antiguo, impregnaba el aire. Trabajar de noche ahí era extraño, como si las sombras cobraran vida y las paredes guardaran secretos que no querían ser revelados. Pero necesitaba el dinero, y el cansancio hacía que mi mente intentara ignorar esas sensaciones extrañas. Mi rutina se mantuvo monótona hasta que me asignaron la sala 412, una habitación en el ala más vieja del hospital. Es solo por una noche, me dijeron. El paciente que está ahí necesita cuidados especiales, pero no te preocupes, está estable. No me dijeron más, pero al llegar a la puerta, algo en mí se contrajo. El pasillo estaba completamente en silencio. No había otros pacientes en esa sección, solo la quietud y el eco de mis pasos. Abrí la puerta con cuidado. En la cama vi un niño pequeño y frágil, conectado a máquinas que monitoreaban su estado. Su nombre era Emiliano, de apenas 6 años, con los ojos cerrados y la respiración suave. Me sorprendió encontrar a un niño solo en esa sala, y me dolió el corazón al ver la soledad que irradiaba la habitación. No había globos, ni dibujos, ni visitas, solo el pitido regular de las máquinas y el murmullo suave del oxígeno. Me acerqué a él, y cuando estaba ajustando su suero, de repente abrió los ojos. Me quedé paralizada. No esperaba que despertara, no con su estado tan delicado, pero su mirada no era la de un niño normal. Era profunda, cansada, como si hubiera vivido mucho más de lo que su corta edad sugería. Me miró durante un momento, en completo silencio, y luego con una voz apenas audible, dijo: ¿Crees que mi mamá vendrá por mí? El nudo en mi garganta fue inmediato. ¿Qué podía decirle? Sabía por su expediente que su madre había fallecido en un accidente hace varios meses. Emiliano había estado en el coche también, pero él sobrevivió. Desde entonces, nadie había venido a verlo, ni familiares ni amigos. Estaba solo, perdido en un mundo de máquinas y medicamentos. Le sonreí como pude y le dije que todo estaría bien, que descansara, pero su mirada seguía fija en mí. A veces la escucho por las noches. Sé que está aquí en el hospital, solo que no puede encontrarme. Mi piel se erizó. La tristeza en su voz era palpable, pero lo que me inquietaba más era la certeza con la que él hablaba, como si realmente creyera que su madre rondaba los pasillos buscándolo. Esa noche me quedé a su lado más tiempo de lo necesario. No podía dejarlo solo, no cuando sabía lo que él estaba sufriendo. Cada tanto se quedaba dormido, pero despertaba con los ojos llenos de lágrimas, murmurando el nombre de su madre. Sentí una impotencia que me desgarraba por dentro. Quería ayudarlo, pero ¿qué podía hacer contra algo tan profundo como la muerte misma? Cerca de las 3 de la madrugada, el hospital estaba en completo silencio. Las luces del pasillo parpadearon de nuevo y sentí una brisa helada que me recorrió la espalda. Me levanté para revisar que las ventanas estuvieran cerradas, pero todo estaba en orden. Volví a la cama de Emiliano, pero algo había cambiado. Su respiración era más agitada, y aunque sus ojos seguían cerrados,
Su rostro mostraba angustia. Murmuraba de nuevo, pero esta vez no era el nombre de su madre lo que susurraba. Están aquí, los veo. La habitación se oscureció, las luces se apagaron por completo y la temperatura cayó de golpe. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. Entonces lo escuché. No era el pitido de las máquinas, ni el sonido de los pasillos vacíos. Era un susurro, suave al principio, pero cada vez más claro, viniendo de todas las direcciones. Era una voz femenina, pero no podía entender lo que decía. Se acercaba lentamente, y con ella, una sensación de profunda tristeza se apoderó de mí. No era miedo lo que sentía, sino una pena infinita, como si el dolor de todos los que habían pasado por esas paredes me envolviera. El susurro se detuvo justo detrás de mí. Sentí una presencia fría y densa, pero no me atreví a girarme. Mi corazón latía con fuerza, y en medio de ese caos silencioso, Emiliano abrió los ojos de nuevo. ¡Es ella! ¡Vino por mí! La tristeza que sentí en ese momento fue indescriptible. Sabía que no había nada que pudiera hacer. Sabía que de alguna forma lo que estaba ocurriendo no era natural, pero también sentía que finalmente Emiliano no estaría solo. El monitor de signos vitales comenzó a sonar frenéticamente. Me incliné sobre él, intentando reanimarlo, pero en el fondo sabía que se estaba yendo. Sus labios aún murmuraban el nombre de su madre, y entonces todo terminó. El hospital volvió a la normalidad, las luces encendidas, el silencio roto solo por el pitido agudo que marcaba su partida. Me quedé sentada junto a él, las lágrimas cayendo sin control. No pude salvarlo, nadie pudo, pero en ese último instante, al menos, se había encontrado con la única persona que tanto había esperado. Desde esa noche no puedo evitar pensar en Emiliano. Cada vez que paso por el ala del hospital, a veces en mis sueños, lo escucho con los mismos susurros que llenaron la habitación aquella madrugada. Y aunque ya no trabajo allí, sé que la tristeza y el silencio de ese corredor aún guardan los ecos de una madre y un hijo, buscando encontrarse una vez más. Nunca creí en lo sobrenatural, ni en fantasmas, ni en almas en pena, pero lo que ocurrió en el Hospital San Javier esa noche me hizo ver la vida y la muerte de una manera completamente diferente. Mi nombre es Jorge y trabajé como enfermero en ese hospital durante años. Mi turno siempre fue el turno nocturno, una elección que hice para evitar enfrentar mis propios demonios. Como muchos de los que se dedican a la salud, llevamos el peso de nuestras decisiones, y esa carga se hace más pesada cuando la noche llega. Yo no era la excepción. Llevaba meses ignorando una verdad que sabía que debía enfrentar. Un año antes de una decisión apresurada y negligente de mi parte, le había costado la vida a un paciente. A pesar de que no tuvo consecuencias legales, no podía escapar de la culpa. Me convencí a mí mismo de que había sido un accidente, pero en lo profundo sabía que había sido un descuido. Desde entonces vivía con una tristeza que me perseguía, pero lo ocultaba ahogándome en el trabajo. Las noches en el hospital se habían convertido en una especie de castigo autoimpuesto, pero era el único lugar donde podía mantenerme en movimiento, donde no me obligaba a enfrentar el dolor. Todo cambió cuando me asignaron a un paciente en el ala más vieja del hospital. Era un anciano sin nombre, sin familiares, sin historia. Sus ojos hundidos y vacíos reflejaban el mismo dolor que yo llevaba dentro. Él no hablaba mucho, solo murmuraba en sueños. Ellos ya vienen. Parecía estar siempre en un estado de inquietud, como si supiera algo que los demás no sabíamos, algo que iba más allá de lo físico. Sentí una conexión extraña con él, como si su sufrimiento reflejara el mío. Las noches pasaban lentamente. Cada vez que entraba en su habitación, el aire se volvía más pesado, y la sensación de estar siendo observado me seguía a todas partes. A veces creí escuchar susurros,
voces que parecían provenir de las sombras, pero me convencía de que era mi cansancio. Sin embargo, cada vez que me alejaba de la cama, el anciano comenzaba a murmurar de nuevo, más fuerte, como si estuviera tratando de advertirme de algo. Ellos te han visto. Dijo una noche, con una voz débil pero cargada de una certeza que me heló el alma. Esa noche el hospital estaba más silencioso que nunca. Las luces del pasillo parpadeaban y una brisa helada se colaba por las rendijas de las ventanas, aunque estábamos en pleno verano. Decidí quedarme más tiempo junto a él, no por deber, sino porque algo en mi interior me decía que no debía dejarlo solo. Y, en lo más profundo, sabía que tampoco quería estar solo. Sentía que ese anciano, de alguna manera, comprendía mi dolor, aunque nunca cruzamos una palabra más allá de sus murmullos. Alrededor de las 3 de la madrugada, el anciano comenzó a respirar con dificultad. Me acerqué rápidamente a revisar sus signos, pero antes de que pudiera hacer nada, las luces se apagaron por completo, y el sonido del monitor se detuvo. El hospital quedó sumido en una oscuridad densa, y el único sonido era mi respiración agitada. Entonces lo escuché, un susurro suave, como si alguien estuviera llamándome desde algún lugar muy lejano. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No era el anciano, ni nadie del hospital, era algo más. De repente, la puerta de la habitación cerró de golpe. Intenté moverme, pero mis piernas estaban paralizadas por el miedo. El susurro se hizo más fuerte, y con él, una presencia que nadie podía ver, pero que sentía muy cerca. Sabía que no estaba solo, la oscuridad me envolvía, y en medio de esa sensación asfixiante, vi algo moverse en la esquina de la habitación. Una figura oscura y alta se deslizaba, como una sombra deformada que parecía vibrar con cada respiración del anciano. Con manos temblorosas saqué la linterna de mi celular y la encendí. La luz titiló al principio, y cuando finalmente iluminó la habitación, lo vi. A los pies de la cama, una sombra oscura, alta y amorfa, se erguía como una figura humanoide distorsionada. No tenía rostro, pero la sensación de ser observado era intensa, y el aire alrededor de la figura parecía vibrar. Las paredes detrás de ella parecían desaparecer en un abismo oscuro. Paralizado por el terror, intenté moverme, pero mis pies no respondían. La sombra se deslizó hacia mí lentamente como si flotara. A cada paso que daba, sentía que la temperatura bajaba más y más. Una sensación de tristeza infinita me invadió. No solo era miedo, era la certeza de que estaba frente a algo más allá de la comprensión humana, algo que no solo traía oscuridad, sino una soledad eterna. El anciano comenzó a murmurar de nuevo, esta vez en un tono más alto. ¡Están aquí! ¡No me dejen solo, por favor! Sus gritos desesperados resonaban en la habitación, pero la sombra no se detuvo. Me di la vuelta intentando huir, pero la puerta de la habitación no se abría. La sombra estaba cerca, cada vez más cerca, y con ella una sensación abrumadora de desesperanza. Sentí que mi propio espíritu estaba siendo succionado hacia esa oscuridad infinita. En un último intento por escapar, golpeé la puerta con todas mis fuerzas, y de repente escuché un ruido ensordecedor. Las luces del pasillo se encendieron de golpe, y el sonido del hospital volvió, como si nada hubiera pasado. Me giré hacia la cama, y el anciano estaba ahí, inmóvil, pero ya no respiraba. Su rostro, que antes marcado por el miedo, ahora mostraba una especie de paz macabra, como si hubiera encontrado en la muerte la liberación que tanto ansiaba. Me quedé en silencio observando cómo esa figura oscura se desvanecía lentamente, como si se hubiera llevado el alma del anciano consigo. Pero antes de desaparecer por completo, sentí una conexión indescriptible con ella. No solo era terror que experimentaba, sino una tristeza profunda, como si en sus últimos momentos el anciano hubiera encontrado su redención, y con él, una parte de mí también lo había hecho. El monitor volvió a funcionar, pero ya marcaba una línea plana. El anciano estaba muerto. Salí de la habitación temblando. Traté de explicarle a mis superiores lo ocurrido,
Nadie me creyó. Dijeron que el anciano había muerto de causas naturales y el estrés del trabajo me estaba afectando. Pero sé lo que vi. No era solo producto de mi imaginación. Esa sombra, esa entidad, había venido por él y había presenciado su paso al otro lado. Esa noche, cuando las luces finalmente volvieron y el hospital retomó su actividad normal, me senté junto al cuerpo del anciano durante horas. No pude evitar pensar en mi propia culpa, en los errores que había cometido, en el dolor que había causado. Y entonces lo entendí. Esa sombra, esa presencia, no había venido solo por él, había venido por ambos. El anciano había sido una especie de reflejo de mi propio arrepentimiento, una advertencia de que lo que sucede cuando nos aferramos al dolor y al miedo durante demasiado tiempo. Al día siguiente decidí renunciar. Sabía que ya no podía seguir huyendo de mis fantasmas, que debía enfrentar mi culpa y mi propia redención, así como el anciano lo había hecho. Desde esa noche algo en mí cambió. El hospital, con sus ecos en la oscuridad, me había mostrado que no se puede escapar del pasado, pero que siempre hay una oportunidad para el perdón, incluso en los momentos más oscuros. Aunque ya no trabajo allí, a veces vuelvo a ese pasillo en mis sueños. El susurro sigue ahí, recordándome que el arrepentimiento puede ser un peso que llevamos toda la vida. Pero ahora sé que aunque el dolor es inevitable, la redención es posible, incluso para aquellos que hemos perdido el camino. Siempre me despierto antes de ver algo, pero sé que está ahí, esperando. Los ecos de la oscuridad nunca se han ido, y cada vez que cierro los ojos, temo que finalmente vengan por mí también. Si el video fue de tu agrado, ayúdame con tu like y suscríbete para más videos como este. Recuerda compartir tus relatos al correo o mis redes sociales, abajo en la caja de descripción. Hasta la próxima saga diabólica.